Si alguna vez te has preguntado cómo trabajar con doble herramienta o doble corrector, quédate en el vídeo porque empezamos. Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de CNC paso a paso. Hoy vamos a ver un concepto muy importante para sacar la máxima productividad a tus piezas. Así que ya sabes, si te están gustando mis vídeos, suscríbete, vamos a ello. Vamos a ver el concepto de trabajar con doble herramienta. En este caso vamos a poner un ejemplo de taladrado y avellanado. Podemos llamarlo doble herramienta o doble corrector. Es decir, tenemos dos herramientas en la misma posición de la torreta. Lo puedes encontrar en bloques como este, en tiendas y en tu proveedor habitual. Así que sin más, vamos a explicar el método que yo utilizo para ponerlo y voy a enseñarte cómo funciona. En este caso hemos cogido la posición número 3 de nuestra torreta y hemos cargado una broquita y un avellanador. Y ahora le vamos a decir a la máquina que nuestra broca tiene el corrector número 3 y nuestro avellanador tiene el corrector número 13. Vamos a la máquina y te muestro cómo medir estas herramientas para que la máquina sepa que tenemos dos en la misma posición. He hecho aquí un pequeño programa de muestra para que lo veas gráficamente. Vamos a hacer un taladrito de 20 milímetros de profundidad y ahora vamos a avellanarlo, ¿vale? O sea que vendría a la 3, que es nuestra broca, se situaría en X0, Z5, giraría el cabezal del plato a 1500 vueltas, G1, Z-20 y G0, Z100. Después vendría nuestro avellanador, con lo cual subiría a esta posición, el avellanador aquí, y haríamos la misma, el mismo programa, ¿vale? Simplemente con un Z3 para que nos avellane este agujerito. Os voy a enseñar la herramienta número 3, como la tengo puesta. Vamos a ir girando y aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis, aquí tenemos nuestra broquita y aquí tenemos nuestro avellanador. Lo primero que vamos a hacer es meter nuestro material, en este caso he puesto un trocito de plástico para que se vea bien el ejemplo, ¿vale? Y no tengamos problemas. Vamos a tocar aquí y le vamos a decir que es Z0 en las dos, tanto en la broca en el corrector 3 y en el avellanador en el corrector número 13. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es poner nuestra herramienta de exterior y vamos a poner a girar el plato en torno a unas 1000 vueltas. Lo tenemos y nos vamos a ir al modo volante, modo job, perdón, y vamos a tocar nuestra Z0, ¿vale? Y le vamos a decir que eso es Z0 de la pieza. Venga, nos vamos en modo volante. Ahí vamos a hacer un pequeño refrentado de forma manual. Y le vamos a decir que eso que acabamos de hacer, le voy a volver a tocar un poquito más, no me ha gustado. Ahí. Vamos a subir, eso ya me gusta más. Y aquí le vamos a decir que este es el Z0 de nuestra pieza. Pues muy fácil, chicos, nos vamos a ir a Offsetting, nos vamos a mover con estos softkeys de aquí hasta que salga DSTR. Vamos a dar DSTR y aquí en valor medición, en Z, le vamos a poner Z0, perdón, vamos a poner 0 input, ¿vale? 0 input. Y como veis, este valor ya nos ha cambiado. Ya se supone que estamos en Z0, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer
es poner nuestra posición número 3 y presetear las dos herramientas. Vamos a poner nuestras herramientas número 3, vamos a MDI, programa T0303, ok, insert y giramos nuestro torreta, ¿vale? Ya las tenemos ahí y vamos primero con la broca, vamos a decirle la medida que tiene. Pues vamos en modo volante como hemos hecho antes, bajamos y aproximamos a la cara de nuestra pieza. Vamos a verlo. Ok, aproximadamente eso sería la medida. Ya tenemos ahí a la carita de la pieza y nos vamos otra vez a los paneles de Fanuc. Vamos a ir otra vez a Offsetting y esta vez vamos a buscar compensación de la geometría, geometría. Como hemos dicho que la broca es la T0303, nos vamos a la D3 en el eje Z y le decimos que esto es Z0 y le damos a media, ¿vale? Como veis, esto se nos ha cambiado y ella ya sabe que esa broca está en Z0. Vamos a darle hacia atrás con nuestros mandos y vamos a poner ahora en modo MDI la T0313 Insert. Como veis, nuestra torreta no ha cambiado, pero aquí tenemos la T0313, es decir, nos referimos a este avellanador de aquí. Pues nada, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a poner en modo jog y vamos a rozar el material. Como vemos, ya tenemos el avellanador tocando la carita de nuestra pieza y ahora vamos a presetear esa herramienta. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, vamos a hacer la misma operación que tenemos antes. Nos vamos a ir a Offsetting, importante Offsetting, pero como es la T0313, ¿vale? En compensación en geometría, nos vamos a ir a la 13, como hemos dicho antes, ¿vale? En el plano Z, con lo cual le vamos a decir que eso es Z0 para nuestra herramienta 13 y le vamos a dar a media. Como veis, ya nos ha cambiado el valor y ella ya sabe que está en Z0. Lo mismo haríamos con el eje X, ¿vale? Si nosotros pondríamos aquí nuestra herramienta 03, ya que es una broca, ¿vale? Ya que es una broca, la pondríamos en X0 para poder taladrar y nos desplazaríamos con el avellanador la medida que necesitemos en este caso y le diríamos que eso también es X0, ¿vale? Pero en la posición número 13, acordarse, ¿vale? Muy importante esto. Así que vamos a ver si lo hemos hecho todo bien y vamos a hacer un taladrito y un avellanado. Bueno, pues vamos a ver si hemos acertado. Vamos a acercarnos con nuestra broquita, hacer ahí un taladrito. Vamos a verlo. Vamos a taladrar, sale y ponemos nuestro avellanador, que es la T313. Aquí en estos movimientos hay que tener mucho cuidado de que no nos golpee en ningún lado, importantísimo cuando trabajemos con doble herramienta, y lo tenemos avellanado. ¿Okay? Hemos hecho un buen avellanado para que se vea en el vídeo. Le voy a hacer el alejamiento
y ya lo tendríamos hecho. Bueno chicos, pues este sería el resultado. No sé si se aprecia bien, lo tenemos avellanado y taladrado. Espero que te haya gustado el vídeo, que estés aprendiendo mucho en el canal y nos vemos en el siguiente.